yo soy Paula y hoy día les traigo el wrap-up de enero. Y en enero, si no me equivoco, leí 6 libros, así que como siempre vamos primero con mis estadísticas de lectura. De los 6 libros que leí en el mes de enero, 3 de ellos fueron escritos por autoras mujeres, 2 de ellos por autores hombres y 1 de ellos por un autor mixto, en este caso no binario. En cuanto a los países de los autores, leí un autor de Kenia, 2 autores estadounidenses, un autor de Camboya y 2 autores neozelandeses. Luego, respecto a las décadas de publicación, uno de ellos fue publicado en la década de 2020, 2 de ellos en la década de 2010, 2 de ellos en la década de 1980 y 1 de ellos en la década del 2000. Y en cuanto a los formatos, 4 de ellos fueron en formato físico, 1 fue un audiolibro y 1 un ebook. Y finalmente, en cuanto a las temáticas, 2 de ellos fueron no ficción, 1 un libro infantil, 1 un libro de terror, una novela negra y 1 de fantasía. Así que ahora, sin más demora, vamos con los libros que terminé en el mes de enero. Y el primer libro que leí en enero fue un libro infantil que abrí el 1 de enero y cerré el 2 de enero, por así decirlo. Y se trata de Nanya Nene y el autobús volador por Ngugi wa Thiong'o. Este es un libro para niños que fue parte de una colección que escribió este autor de Kenia, que está enfocado en el tema de no perder la cultura propia y que hacer que los niños como que mantuvieran su propia cultura con toda esta alienación cultural que se daba al estar colonizados quizás por los ingleses, si no me equivoco. Entonces, en este libro seguimos a un niño que se llama Jamba Nene, o no sé cómo se dirá, que él es como el niño becado, por así decirlo, de su colegio, que es... No sé, es un colegio como que pusieron los británicos o los ingleses allá en Kenia, en la que van muchos niños en buena situación, y justo este chiquillo es el becado. Entonces, al ser el becado, tiene como una conexión mucho más fuerte con su propia cultura keniana y es el niño más sencillo dentro de todo, el que se mantiene hablando su propia lengua en vez de hablar en inglés. Entonces sus compañeros y sus profesores se ríen de él porque él habla en una lengua que se llama Kikuyu, no habla en inglés, por ejemplo, y todo eso. ¿Y qué pasa? Que un día salen de excursión y el autobús termina en un lugar perdido, por así decirlo, en medio de la nada, donde los niños tienen que enfrentarse a la naturaleza y sobrevivir para poder volver y ir tomando decisiones para poder volver a su casa, donde vemos a aquellos que están más influenciados por la cultura extranjera son los que peor lo pasan, de hecho. Entonces es un libro que igual encuentro que para ser para niños tenía algunas escenas bien duras, bien fuertes, e incluso es como lo que diríamos un cuento de niños antiguos. Entonces tiene cosas como que hoy en día la gente dudaría si contárselas a sus niños, pero yo encuentro que estuvo súper choro porque tiene esto de tratar de darle valor a tu propia cultura por encima de quizás lo que te están tratando de vender desde afuera. Entonces lo encontré muy bonito, aunque sí bastante impresionante en algunos pasajes. Y nada, me gustó bastante. Le di 5 de 5 estrellas a este libro porque de verdad encuentro que es muy valioso lo que trató de hacer el autor en esa época, por allá en los años 80. El segundo libro que leí en el mes de enero fue El infierno de los gemelos rojos por Denise Afonso. Nos cuenta su propia historia y lo que a ella le tocó vivir durante el régimen de los gemelos rojos en Camboya, por allá por los años 70. Ella estuvo 4 años deportada junto con su familia en campos de trabajo, podríamos decirlo, o de reeducación, como podrían llamarle en otros países del mundo. Y como ella, que era una trabajadora de la embajada francesa y que ella tenía la nacionalidad francesa, vio su vida cambiar totalmente con esto de que le tocaba trabajar en el campo, pero no solo trabajar en el campo, sino que en condiciones insalubres, donde había cero alimentación para ellos, casi que tenían que terminar comiendo insectos y esas cosas para sobrevivir. Entonces nos cuenta estos 4 años que ella estuvo viviendo en este régimen y cómo logró salir de ahí, y cómo es que ella es la que sale a contarnos su historia cuando eventualmente una persona con la que trabajaba le dijo: no, pero si en verdad los gemelos rojos nunca fueron tan terribles, no sé qué cuestión. Es como, tú no lo viviste, yo sí, así que déjame contártelo. Y eso es lo que ella hace en este libro. Fue súper fuerte de leer, de verdad. El testimonio de ella es impresionante. Es súper impresionante este libro, todo lo que a ella le tocó vivir, cómo se... por supuesto que al haber estos regímenes
siempre hay gente que termina con más poder y que beneficia a los suyos propios, cuando incluso se habla de que van a ser todos iguales y no sé qué cosa. Entonces nos muestra todo eso, nos muestra cómo se fue dando, cómo siempre tenían la esperanza, o de repente pensabas que todo iba a cambiar y no pasaba nada, esperando el día que el mundo exterior se enterara de lo que estaba pasando para que ojalá los pudieran ayudar a salir de este régimen y qué sé yo. Entonces fue súper fuerte de leer, en verdad no se guarda mucho, lo cuenta de manera súper cruda, nos cuenta cómo su familia, muchos miembros de su familia murieron durante este periodo, y es a la vez muy ágil de leer. O sea, como que tú lo lees y dices, qué fuerte, en general estás como constantemente impresionado, pero al mismo tiempo es muy ágil de leer porque la forma en la que ella escribe es sencilla, es como accesible para los lectores. Entonces al mismo tiempo fue muy ágil de leer, como les decía, y fácil en ese sentido. O sea, difícil por el contenido, pero fácil en la forma de leerlo. Así que me gustó un montón. Si no me equivoco, le di 4,5 de 5 estrellas, así que full recomendado si no conocían este libro. Con esto desbloqueé un país, el primer país que desbloqueé en el año, que sería Camboya. Y de verdad, que pucha, me desbloqueó otro evento histórico que yo no tenía idea que había sucedido. Así que eso también siempre se agradece, aprender algo nuevo. El siguiente libro que terminé se trata de The Tea Dragon Society por Kay O'Neill. Este es una novela gráfica, por así decirlo, tipo un cómic, donde nos habla de los dragones del té. Nuestra personaje principal se llama Greta, es esta chica acá que ella es hija de una herrera, si no me equivoco. Entonces ella está como estudiando, su mamá le está enseñando para que ella pueda ser una herrera de estas que como que hacen cosas de hierro, de metal, espadas y qué sé yo. Y un día encuentra un dragoncito del té que está siendo maltratado y como que lo salva y lo devuelve a su dueño, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que los dragones del té son como unas criaturas como muy tímidas, que tienen todo un cuidado, qué sé yo, pero que estaban como quizás medias dejadas de lado, y existía cierto grupo de gente que eran como los de la sociedad de los dragones del té, que los cuidaban y hacían té con las hojitas que ellos tienen, y cada dragón del té tiene como su propio hebras de té, por así decirlo, como que el dragón de té Yasmín, el de Rooibos, el de manzanilla, el de ginseng y así. Entonces la gracia es que te muestra cómo esta chica como que decide transformarse también en una cuidadora de dragones, y eventualmente como que empieza a cuidar a su propio dragón y qué sé yo. El libro la verdad es que es muy simple, la historia no profundiza mucho. Sé que hay más libros que vienen después de este, que eventualmente voy a tratar de conseguir, porque es como al final una historia muy bonita, muy tierna. El dibujo es muy lindo también, y vamos conociendo como las historias que hay, las backstories, por así decirlo, detrás de cada uno de nuestros personajes. Entonces eso también es muy bonito de ver. Sí, en general estuvo muy lindo este libro, le di 4 estrellas si no me equivoco, sí, le di 4 estrellas. Y si no habían leído Los Dragones del Té, lo recomiendo, estoy segura, casi segura que ya están en español. Pero bueno, yo lo tenía en inglés, así que aproveché de leerlo. Y en verdad lo más lindo de este libro es la ilustración, de verdad es demasiado bonito, y la historia también es muy tierna, así que aprovecho de mostrarles un poquito más. El siguiente libro que terminé se trata de otro de no ficción, y es Bookshop Dogs por Ruth Shaw. Este es el segundo libro que ella escribió, donde, bueno, después de que en el primero nos contó como toda su historia de vida y cómo llegó eventualmente a tener sus mini librerías en Manapuri, en un pueblo perdido en los fiordos de la isla sur de Nueva Zelanda, aquí decide contarnos la historia de su perro Hunza, que lo tuvo mientras ella trabajaba, como podríamos decirlo que era como una trabajadora social, en un pueblo que tenía muchos problemas sociales, en el sentido de que la juventud estaba muy expuesta a las bandas delictuales, a las drogas y qué sé yo. Entonces ella trabajó mucho con los jóvenes en esa época, y este perro Hunza, que era algo así como un pastor alemán, la acompañó durante todo ese tiempo, y era también el que quizás le ayudaba a acercarse más a la juventud en ese entonces. Entonces nos va contando su historia, la de Hunza, y entre medio nos va contando de los perros de distintas personas que ella ha conocido a lo largo de su vida, y en especial que han visitado sus librerías, porque normalmente llegan
gente con sus perritos allá a la zona a verla. Entonces nos cuenta la historia de todos estos perros. Hay historias que son muy chistosas, hay historias que son tristes también, porque por supuesto todos sabemos que los perros viven menos que los humanos, entonces ocurren también, o sea, nos cuenta también cómo algunos de ellos fallecieron y qué sé yo. Cada historia parte con una fotografía del perro que nos está contando, entonces así. Y la idea es esa básicamente, o sea, nos cuenta de estos distintos perritos, de la gente que ha ido conociendo, y la historia misma de Funza, que es demasiado linda también, y cómo la acompañó durante esa época de su vida. A este libro también le di 4 de 5 estrellas. Siento que era más fluida quizás la lectura en su primer libro, que es The Bookseller and the End of the World, pero en este tiene ese punto sensible para muchas personas también, sobre los perritos, que yo estoy segura que no todo el mundo podría leerlo. En especial si tienes esa fibra sensible cuando te hablan de perritos y que viven menos que nosotros, como para decirlo de esa forma. Pero de todas maneras a mí me encantó, me encanta cómo ella escribe, cómo nos cuenta todo, su forma de expresarse también me gusta muchísimo, así que como les digo le di 4 de 5 estrellas a Bookshop Dogs. El siguiente libro que terminé se trata de un audiolibro que tenía en Audible hace muchos años, de hecho fue de la vez que yo contraté a Audible, ahora no lo tengo contratado, por ahí por el 2018, una cosa así. Y se trata de Lullaby, o como sea que se diga, por Jonathan Mayberry, que es un audiolibro de menos de 40 minutos, donde nos cuenta como un relato de una familia que se va, un hombre y una mujer pareja en realidad, que compra una casa que el corredor de propiedades les dice que está embrujada. Y ellos tienen una bebé y pasan cosas, ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Pasan cosas que empiezan como a hacerlos creer que posiblemente sí está embrujada esta casa. Y como dura 40 minutos no les voy a contar más detalles de qué es lo que pasa, pero sí es bien perturbador de repente. Yo creo que si bien la historia no es una historia como que te vuele la cabeza ni nada por el estilo, creo que el narrador que se llama Scott Brick de verdad se lució como contando toda esta ambientación media tenebrosa que tiene esta casa embrujada y qué sé yo. Así que nada, le di 3 de 5 estrellas, como les digo, un relato súper chiquitito, pero sí te mantiene bastante atrapado mientras lo escuchas, así que a mí me gustó bastante dentro de, siendo que es algo que además no es muy onda, pero el narrador se lleva todas las estrellas de todas maneras. El último libro que leí en enero se trata de D de Deuda por Sue Grafton, que es el cuarto libro de la saga de Kinsey Millone, que es como el alfabeto del crimen, porque es A de adulterio, B de bestia, C de cadáver, ahora D de deuda. Y en este seguimos a Kinsey, que es nuestra detective privada. Ella tiene 30 y tantos años, una mujer soltera que vive una vida sencilla, por así decirlo, y que llega una persona a pedirle que se encargue de entregar un cheque por $25.000 a un joven, pero que no tiene cómo encontrar. ¿Qué pasa? Que tiempo después que esto sucede, la persona que le encargó esta tarea aparece muerta. Y entonces la cosa se complejiza un poco y Kinsey está empeñada en averiguar qué fue lo que pasó y cómo se supone que tienen que entregarle esta plata a esta persona y todo ese show. Entonces es bien entretenido de leer, es muy ágil de leer, es como, bueno, las novelas de misterio me gustan muchísimo porque me entretienen, es como si estuvieras viendo una película, una serie, entonces son bien ágiles y emocionantes de leer. Y en este caso, claro, estabas metido como en un doble misterio, porque era como, ¿por qué tengo que darle plata a esta persona? Y ¿quién mató o cómo murió la persona que me lo pidió? Entonces estuvo súper entretenido, me gustó bastante, creo que le di 3,5 o 4 estrellas. Sí, 3,5 estrellas. Voy a seguir leyendo la saga, por supuesto algún día llegaré a la Y, porque nunca llegó a la Z porque la autora falleció antes de eso. Pero nada, estuvo súper bueno. Si no han leído A de adulterio igual y tienen ganas de leer como un poco de misterio, como simple, fácil, entretenido de leer, recomendada de todas maneras la saga de 15. Y bueno, chiquillos, esos fueron los 6 libros que terminé en el mes de enero. Cuéntenme si alguno de ellos les llama la atención, si ya los han leído. También cuéntenme cuál fue el mejor libro que leyeron durante enero ustedes. No se olviden de dejar me gusta si les gustó el video, sus comentarios abajo, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.